Final Fantasy. Una de las máximas sagas RPG de todos los tiempos, una de las sagas más épicas, una que nos ha traído cientos de historias fantásticas. Y sobre todo personajes con peinados muy locos. Además de ser una de las sagas más extensas que existen. Sin más, comencemos. 1. En Final Fantasy 1, si presionamos A y B 55 veces mientras estemos en la pantalla de título, podemos desbloquear un rompecabezas oculto. 2. Final Fantasy Adventure, conocido como Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden en Japón, y Mystic Quest en Europa, es también el primer juego de la saga Mana. 3. En la versión de Super Nintendo de Final Fantasy IV, Teya, fue descrito erróneamente como padre de Edward. Esto fue un error de traducción, la cual fue corregida en ediciones posteriores. 4. En la versión de NES del primer Final Fantasy, hay un glitch en el castillo de Cornelia, con el cual podemos hacer aparecer una ventana de diálogo sin que haya algún sprite con el cual hablar. 5. En el lanzamiento estadounidense de Final Fantasy Legend 2, se aplicó una censura, cambiando una banda de traficantes de opio, a una banda de traficantes de plátanos, al puro estilo Donkey Kong. 6. En Final Fantasy IV, después de derrotar a Gilgamesh, antes de morir, dice algo como, Bartz. Esto confunde a nuestro equipo, haciendo que estos se pregunten quién es Bartz. Este diálogo final, es una referencia a Bartz Clauser, de Final Fantasy V. 7. El árbol de Exdeath de Final Fantasy V, se asemeja al Yggdrasil, de la mitología nórdica, el cual es la viga que soporta todo el universo. 8. En Final Fantasy VI, si el jugador se dirige a los comerciantes de Ígaro, mientras Edgar esté como líder del equipo, todas las compras, serán con 50% de descuento. 9. En Final Fantasy IX, Steiner no hará ninguna especie de pose de victoria, en la segunda visita del grupo al castillo de Alexandria. 10. Al final de Final Fantasy X, Yuna le dice a Tidus que lo ama, sin embargo en la versión japonesa, esta simplemente da las gracias. 11. Según Motomu Toriyama, el director de Final Fantasy X-2, la idea de tener a la disposición a 3 personajes femeninos jugables, vino de las películas de Hollywood como Los Ángeles de Charlie. 12. En Final Fantasy IV Isekai, Ceronus, posee un diseño muy diferente al de la versión original. 13. El equipo de desarrollo cambió el final de Final Fantasy IX un total de 7 veces, antes de decidir cuál sería el final definitivo. 14. La idea original para el juego Final Fantasy VII, fue que este se desarrollase en Nueva York en el año 1999, además de ser una especie de intento de realizar una historia de detectives. 15. Tanto el arma Ruby como el arma Esmeralda de Final Fantasy VII, no estaban en la versión japonesa del juego. Los creadores añadieron estas armas en la versión internacional del mismo. 16. El tema de introducción de Sephiroth, One Winged Angel, está inspirado en la canción Purple Haze, de Jimi Hendrix Experience. 17. Con ayuda de un GameShark, es posible ver que el HP que Sephiroth posee, es solo de 1. 18. La traducción original al español de Final Fantasy VII, es considerada una de las peores traducciones de toda la historia. Entre los muchos errores, está cambiar Well por Bueda, Urri por Urra, o Miss por Merma. 19. La Buster Sword de Cloud se pega a su espalda, pero en su diseño inicial, este tendría un imán en las correas de sus pantalones, el cual tendría la capacidad de mantener tal espada en su lugar. 20. Las armas de Gilgamesh, son todas las armas del pasado en Final Fantasy Heroes. 21. El arma de Kyros en Final Fantasy VIII, el Katal, es una mala traducción de un arma india llamada Katar. 22. Dos nombres de 2 pistas del soundtrack de Final Fantasy VIII, poseen un mensaje oculto. El tema Fitos Lusecuecos Vinoset es en realidad un anagrama de Succession of Witches, o sucesión de las brujas. El tema de apertura, Liberi Fatali, podría ser traducido del latín como Fated Children o niños predestinados.
23, en Final Fantasy X, cuando hablamos con la mujer que cuida a los chocobos en la parte inferior de la nave durante el viaje por mar a Kilika, esta cantará una parte del tema de los chocobos. La 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 la. 24, el cabello de Cloud, originalmente iba a ser corto y de color negro, para hacer contraste al pelo de Sephiroth, el cual es blanco y largo. 25, antes de pelear con el vampiro en Final Fantasy 1, este nos dice: todas las cosas de este mundo están destinadas a morir. Esta misma frase es dicha por Minu, antes de que el rey muera en Final Fantasy 2. 26, Ultros de Final Fantasy XIII, dice ser un pulpo a pesar de que este solo posee 7 tentáculos, lo cual lo haría más bien un calamar. 27, en Final Fantasy VII, si llegas a la escena final junto con Vicente y Yuffie como parte del equipo, estos no aparecerán en escena. Esto se debe a que son 2 reclutas opcionales. 28, en el año 2012, en la reedición de la 7ª entrega de la saga, guardando la partida en un lugar específico de la Cueva del Norte, el juego nos mostrará el nombre del área, como Nivel Secreto de las Vacas. Esta fue una referencia al nivel de las vacas en Diablo 2. 29, en Final Fantasy IX, antes de la batalla contra Cleira, Beatrix está sosteniendo una espada en la mano derecha, mientras que esta todavía es visible en la funda que lleva en la espalda. 30, en la versión italiana y española de Final Fantasy IX, Kina es referenciada como ella. Mientras que en la versión alemana, Kina es referenciada como él. En la versión americana, Kina es referenciada a veces como ella y a veces como él, aunque la mayor parte del tiempo es con pronombres masculinos. Se desconoce cuál sea su verdadero sexo. 31, durante la salida de Final Fantasy VIII en Japón, y durante cierto tiempo después, Bandai produjo un conjunto de cartas coleccionables para publicitar el juego en tal país. 32, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2004, el equipo de natación sincronizada estadounidense, de Alison Bartosik y Anna Kozlova, realizó su acto de nado acompañado de Citos Lusecuecos Vinoset y Liberi Fatali, 2 temas del soundtrack de Final Fantasy VIII. A pesar de todo, ganaron la medalla de bronce. 33, Final Fantasy II, iba a ser lanzado en Estados Unidos alrededor del año 1991 con el nombre Final Fantasy II, Dark Shadows over Palakia. En una última instancia, el juego no fue lanzado, debido al lanzamiento del Super Nintendo en dicho país. 34, Final Fantasy Crystal Chronicles, The Crystal Beares, es el juego RPG, con el título más largo que existe. 35, en Final Fantasy VII, cuando vamos por primera vez en el teleférico para ir a Gold Saucer, vemos que las hélices están indicando hacia adelante, mientras que en la cinemática siguiente, estas están mirando hacia atrás. 36, Fusoya, es el único miembro del equipo cuyo sprite en el juego aparece en el lado derecho, ya que todos simplemente miran hacia adelante o hacia la izquierda. 37, al principio del desarrollo de Final Fantasy VII, este iría a ser en 2D, al igual que todos los juegos anteriores. 38, el significado de Sefer Sephiroth ha sido bastante debatido, ya que podría tratarse de una mala traducción de Seraph Sephiroth, ya que la forma de Sephiroth se parece a un ángel serafín con 6 alas. Sin embargo, el nombre japonés significa libro de los números, uno de los libros de la Biblia hebrea. 39, los personajes Fukin y Regin de Final Fantasy VIII, fueron originalmente diseñados para aparecer en Final Fantasy VII, sin embargo, la aparición de los Turks, hizo que la aparición de dichos personajes no fuese algo necesario. 40, en uno de los muchos juegos de Final Fantasy, es posible ver una tumba que dice, aquí yace Link. Esto se debió a que Nintendo no permitió que Link fuese el nombre de un personaje de la saga. 41, en la versión inglesa de Final Fantasy XIII-2, Mogu es llamado Mog, nombre que también es recurrente en los Moguris. 42, Mist, una ciudad de Final Fantasy IV, es la única ciudad que no posee ninguna tienda de objetos. 43, en Crisis Core, Final Fantasy VII, un empleado en el edificio Shinra, está promocionando una poción, parecida a la poción de Final Fantasy VII. 44, los enemigos Kaneo de Final Fantasy II, a pesar de estar en llamas, son débiles ante el fuego.
45, en la versión en español de Final Fantasy IX, Rubí habla con un acento argentino bastante marcado. 46, la máquina de la muerte, del primer Final Fantasy, aparece en Final Fantasy Legend y Final Fantasy Legend 2. 47, el ataque danza de espadas de Gilgamesh, es un ataque exclusivo de la aparición de este en Final Fantasy VI Advance. 48, Prise, es el personaje más personalizable de Final Fantasy XI. 49, Exteat, es el primer jefe final de la saga, contra el que se combate 2 veces seguidas. Tras esto, todos los demás jefes finales de la saga son combatidos en más de un enfrentamiento. 50, en un principio, Final Fantasy Adventure, llevaría el nombre Seiken Densetsu de Emergence of Excalibur. Tal juego iba a ser lanzado en 1987, exclusivo para el Famicom Disk System, en 5 discos, lo que haría que dicho juego fuese el videojuego en 8 bits más grande jamás realizado. Sin embargo, por tratarse de un proyecto demasiado grande, fue totalmente reducido y cambiado, hasta tener como resultado al Final Fantasy Adventure para Game Boy que ya conocemos. Lo único que debo hacer ahora es pedir perdón por haber puesto muchas curiosidades bastante rebuscadas. Lo que pasa, es que en lo particular, se me hizo difícil encontrar curiosidades sobre esta saga. La verdad no entiendo el porqué, sabiendo que es una saga tan larga. Espero que entiendan. No diré nada sobre el siguiente video. Ustedes deben de saber sobre qué tratará. En fin, no tengo nada más que decir. Adiós. Y que tengan un buen día.